Bueno, buenas tardes, soy Gonzalo Luengo y voy a dar la charla sobre archivos de extranjeros en Chile. Ven ahí ustedes el título y dice: encontrar archivos de extranjeros en Chile, nacionalidad y permanencia. Yo les voy a hablar en particular, en primer lugar, de archivos que dejan extranjeros en Chile desde el siglo XVI, como una introducción, o archivos que genera un extranjero y a los que uno puede tener acceso, en general a través de internet, por ejemplo. Una de las primeras cosas que se pueden encontrar son los listados de pasajeros a Indias, que son el registro que dejaron las personas que venían generalmente a vivir desde España o a través de España a Indias, que es ahora América. Y esos documentos, acá hay una hoja de ejemplo, cada párrafo corresponde a un pasajero, y eso se encuentra en el sitio paris.mcu.es. Pueden haber muchos ancestros de España o que pasaron por España hacia América que se encuentran en este sitio. Muchos de los listados que ustedes ven acá manuscritos han sido digitalizados, indexados en este sitio, y también existen libros donde se mecanografiaron y aparecen generalmente ordenados por fecha. Otros registros que se pueden encontrar en familysearch.org es uno muy interesante que ha empezado a tener vida. Los archivos generalmente yo y muchos otros los consideramos muertos cuando no se encuentran automatizados. O sea, yo no puedo entrar a alguna base de datos, poner unos nombres, apretar una tecla y yo encuentro algo. Estos archivos estaban muertos hasta hace unos 2 años atrás, yo creo 3, cuando empezaron a aparecer, y son tarjetas de inmigración de Brasil, de Sao Paulo y de Río de Janeiro, y aparecen muchos chilenos que viajaron generalmente durante los 60, en el año 62, de Arturo de Sandy Besa, un ejemplo de todos los que se pueden hallar. En FamilySearch, en FamilySearch hay más, que lo vamos a ver ahora. En entradadepasajeros.com.ar, que es un proyecto de, entre otras personas, doña Analía Montorfano, perdón. Ella es una argentina que es muy conocida en internet por su trabajo en genealogía de inmigrantes italianos. Ella, entre otras cosas, logró tener la ayuda de alguna manera para construir una base de datos con un libro fuente que había como de barco de pasajeros en Génova, y se basó en eso para poder hacer esta base de datos. Otra fuente es de FamilySearch también, los listados de pasajeros de barcos de la autoridad portuaria de Nueva York y del departamento que es del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ahí uno ve los listados completos de pasajeros de los barcos. Entonces acá ven ustedes que todo esto debieron ser chilenos, porque de hecho aparece un tío, abuelo mío ahí, y ven ustedes que aparece el listado que indica, por ejemplo, aparte del nombre y el apellido, la posición que tenía dentro de la jerarquía del barco, y la raza, ahí dice Spanish American, que es español americano, como blanco, se puede decir, y la edad. Entonces así uno va asegurando que efectivamente es la persona que uno busca. En FamilySearch también se encuentran listas de aviones. Este fue un avión que tomó Claudio Arrau y que llegó a Texas el 1 de septiembre de 1943. Ahí está Claudio Arrau, 40 años en 1943, ahí se calcula que efectivamente es él. Y dice que se embarcó en México para llegar a Texas. Todo eso está en FamilySearch y hay muchas cosas que están indexadas. Indexado significa que es un índice automático. Cuando uno ve un libro gigante, por ejemplo el Quijote, y uno quiere ver un capítulo específico del Quijote, va al índice y así lo encuentra más rápido. De esta misma forma, los archivos a partir de ellos se crean bases de datos, de esa manera. Está libertyellisfoundation.org, que es el sitio web de los archivos que generó Ellis Island, que es esta isla famosa que está en la bahía de Nueva York,
donde llegaron pues muchos inmigrantes, yo creo que es un emblema de la emigración a América, y se encuentran también automatizados en una base de datos. Ahí, por ejemplo, vemos una familia chilena, que era la de don Fernando Irarrázaval Maquena, que fueron en patota, se puede decir, a Nueva York desde Londres, y ellos efectivamente estaban en ese tiempo ahí. Lo corroboré con algunas cartas que lo llevé. En fin, todo esto que acabamos de ver no funciona para Chile prácticamente en nada, porque si tenemos antepasados que llegaron en el siglo XIX a nuestro país, no existen listas de barcos. Existen tal vez diarios del Mercurio de la época, de Valparaíso, del siglo XIX, que mencionan algunas personas que llegaban, pero eso la verdad es que es muy azaroso y no existe una base de datos de ello. Y lo que existe sí es un registro organizado de salidas y entradas de aeropuertos, puertos, pasos por aduana, etc. Y eso es muy restringido y se limita a la segunda mitad del siglo XX y solo tiene acceso a la policía de investigaciones, entre otras personas. Yo sé porque me ha tocado ver de manera pues con mucha suerte y muy personal que existen estas bases de datos y que uno puede poner el nombre de alguien y uno ve cuántas veces ha salido del país de manera prácticamente automática, pero eso no está al acceso de nadie y además es muy poco útil en cuanto a fechas porque son recientes, como les digo, en la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Puede haber libros de registros consulares, eso también es muy variable. Yo, por ejemplo, tengo un tatarabuelo que era italiano y él vivía y era miembro activo de la colonia italiana en Caldera. Y cuando yo veo los registros del cónsul en esos lugares que abarcaba Copiapó, Caldera, no aparecen. Y de hecho no aparece la gente que está en los registros parroquiales. Entonces, una de las grandes conclusiones es que en Chile la mejor manera de tener datos de extranjeros es revisando los registros civiles y parroquiales. Yo creo que no existe mejor manera de esto. Entonces uno se ilusiona con tener acceso a, por ejemplo, el nombre del barco en que llegó mi antepasado, o saber en qué condiciones llegó, con qué grupo llegó, como pasa con el Mayflower en Estados Unidos, y hay asociaciones de descendientes del Mayflower, que es un barco emblemático que llevaba personas de Inglaterra a Estados Unidos, a Nueva Inglaterra, la redundancia, a la colonia de Plymouth, que llegaron muchos. Y existe el registro de eso. En el caso de Chile, lamentablemente no. Pero en medio de toda esta oscuridad en cuanto a extranjeros que llegan a Chile durante el siglo XIX, yo descubrí, gracias a una señora que se llama Ana Calero, que es una de muchos participantes de foros en internet, de grupos en Facebook, etcétera, de genealogía, como ella fue la única que me dio una luz más clara y me dijo que había algo en el Archivo Nacional de la Administración que está en la calle Matucana, en Santiago. El tema en particular acá es que eso era lo único que yo sabía. Había algo y me dijo que había volúmenes que uno tenía que buscar. Todo esto se resume en que son los archivos del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior yo lo conocí, ahí estoy con un ahijado mío que fuimos a pasear por la Moneda, está dentro de la Moneda. Y el Ministerio del Interior yo lo conocí hace años atrás y nunca me imaginé que yo lo iba a apreciar tanto desde ahora y que iba a entender tanto de los sistemas de archivos desde entonces, desde que lo consulto. ¿Qué es el Ministerio del Interior? Es el organismo que se preocupa de lo que no pasa en el exterior. O sea, está el Ministerio del Exterior, que se preocupa de las relaciones de Chile con el extranjero, y el Ministerio del Interior, que se preocupa de lo que pasa acá adentro, en el interior del país. Y una de las cosas que pasa es que llega gente del extranjero que quiere sacar su nacionalidad o tener permanencia. Entonces, ¿dónde encontramos esos archivos? En el archivo del Ministerio del Interior. ¿Cómo nos sirve? Como fuente, porque a través de lo que vamos a ver ahora en detalle, podemos construir de manera certera biografías de extranjeros. Podemos tener conciencia de cómo el entorno social del emigrante de Chile se conformaba, porque vamos a ver más adelante cómo los amigos del extranjero que llegaba y que pedía su nacionalidad y permanencia debía dar fe de que la persona merecía tener permanencia y nacionalidad.
y vamos a poder hallar definitivamente documentos específicos sobre el origen de las personas que llegan acá. ¿Dónde se encuentra el archivo del Ministerio del Interior? En el Ministerio del Interior. Está en el Palacio de la Moneda o lo deben tener en otras dependencias. Pero por ley o por un orden tal vez burocrático, terminan muchos años, los más antiguos terminan en el Archivo Nacional. El archivo del Ministerio del Interior está la mayor parte en el Archivo Nacional del Administrador, de la Administración, que se encuentra en calle Matucana 151. Si ustedes pueden ver, Estación Central está en este punto. Entonces cuando ustedes llegan a Santiago, yo por ejemplo voy a ir este lunes que viene ahora, yo me bajo en Estación Central y yo camino derecho por Matucana, todas esas cuadras, y entro, y está acá. Es así de fácil. Entonces eso está en Matucana, frente al Teatro Matucana 100. Cuando uno se baja desde el norte, en la estación del metro Quinta Normal, ¿qué se llama? La estación del metro está por ahí, uno camina, esto es del norte para allá y para acá está el sur. Esto es Matucana. Entonces ahí pueden ver cómo uno camina desde el metro. Cuando la gente se baja en el metro de Quinta Normal, camina hacia el sur por Matucana, es decir, hacia Estación Central. Ustedes siguen derecho esta calle y se ve la Estación Central de frente. Entonces acá yo doblo antes porque me queda más cerca del metro. Está el Museo de la Memoria por ahí, como les dije, está el Teatro Matucana 100. Y ahí uno camina y ahí está el Archivo Nacional de la Administración. Y uno llega a esta parte y uno se tiene que detener en esa mesa que está acá. Lo que yo les voy a describir ahora es el procedimiento que se hace en esa mesa. En esa mesa se completa un formulario de entrada donde se piden datos personales y uno especifica qué se va a consultar. Después de eso, uno tiene que acercarse más al interior y pedir que lo dejen ocupar un computador que tiene 3 archivos de Excel, que tienen 85.000 registros de extranjeros, que lo vamos a ver ahora, que pidieron nacionalización y permanencia. En el archivo de Excel uno encuentra el número del volumen del archivo del Ministerio del Interior y el número del decreto donde se decretó, valga la redundancia, que la persona era admisible para tener permanencia o nacionalidad. Y eso está en la sala de investigadores. ¿Qué es lo que hay y qué abarca? Nacionalizaciones de 1874 a 1959 y desde 1937 hasta una fecha como no indicada, pero que se ve en el archivo 1970, las permanencias. Un ejemplo, este es un ejemplo de Chillán. Esta persona, lo que ven en el archivo de Excel, que a propósito yo pedí tener copia y no me dejaron, pedí por la ley de transparencia y me mandaron lo mismo, pero acotado, solamente me mandaron los números sin nombres. El tema es que un usuario, tal vez pues que pregunte ahí, le van a decir que no puede copiarlo, entonces uno tiene que ir allá a revisar este archivo de Excel. Y tal vez es una limitante, porque uno que vive afuera, a mí me encantaría ir con todos estos números listos para llegar y pedir. Entonces, hasta el momento pues hay que aguantarse y verlo allá. Este es un ejemplo, Carlos Aud de Hungría. Dice 09, ¿sí? Dice 09221 del 27 de septiembre de 1904, volumen 2907. Entonces, ¿qué significa esto? Es el decreto 0921 del 27 de septiembre de 1904 y volumen 2907. ¿Cómo se construye un archivo? Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya vamos a llegar a qué es esta foto. Yo aprendí cómo se construye un archivo, revisando el archivo de un diplomático que era don Germán Vergara Donoso, que fue encargado de negocios en Madrid y tuvo otros cargos. Y les voy a dar un ejemplo. Yo hoy día en la mañana, como casi siempre, me comí 2 marraquetas, que las compré en un negocio cerca de la escuela donde yo trabajo. Y me compré 4 láminas de queso para rellenar las 2 marraquetas. Y me dieron una boleta. Entonces la boleta tiene la fecha de hoy, 8 de noviembre de 2017. Y la persona que la ve sabe que yo estuve en ese negocio hoy día. Después yo tomé un bus desde donde yo trabajo acá y me dieron un boleto. El boleto venía sin fecha, pero yo le puedo poner la fecha. Y yo todas esas cosas las puedo ir archivando.
Entonces, un archivo se construye en general por fecha. Esto que ustedes ven acá es una tarjeta que hizo una niñita como de 3 años. Entonces, la persona que era dueña de este archivo, él iba archivando, valga la redundancia, todo lo que, las cartas que recibía, las boletas que tenía, los pasajes de avión, las boletas de recibo de giros de dinero que él hacía, porque este diplomático le mandaba dinero a algunas personas y lo tenía ahí, absolutamente todo. Entonces los archivos se van construyendo así. El archivo de una persona debería contener lo que yo le acabo de decir, la boleta con la que yo compré esto. La gente tiene conciencia. ¿Cuánto? Cuando se compra algo más importante para ellos, tal vez una lavadora, entonces guardan la garantía. Entonces después uno ve los papeles y uno sabe que compró la lavadora en tal fecha y ahí la gente se acuerda. Yo, por ejemplo, tengo una boleta tal vez de una máquina de coser que compró una bisabuela mía. Entonces, así es como se va construyendo el archivo. Por fecha, y en el caso de los archivos personales con esto. Él recibió una tarjeta de su tía y estaba ahí. Entonces los archivos se construyen así, de personas. En el caso de instituciones como el Ministerio del Interior, se construyen con los decretos que van teniendo y también con boletas. Yo he visto boletas firmadas por el Ministro del Interior del año Ñauca, del año 30, donde pagaba por renovar los neumáticos de unos carruajes, por ejemplo. Entonces está todo eso metido ahí y por fecha. Entonces, cuando uno ve los archivos del Ministerio, no solo se va a encontrar con los decretos de nacionalización, se va a encontrar como estaban los carabineros a cargo del Ministerio del Interior, se va a encontrar con nombramientos de generales, de capitanes, de carabineros, etc. Entonces a mí me van a pasar, llegando al Archivo Nacional, me van a pasar voy a poder acceder, disculpen, al índice primero que estaba en Excel, anoto los datos del volumen donde se encuentra. Este es el 2907, significa que hay 2900 conjuntos de papeles que están generalmente empastados y que parecen libros, que en realidad no son libros, son volúmenes. Es un volumen, o sea, un conjunto de cosas y en un solo cuerpo. Entonces este es el 2907. Entonces uno calcula que el 1 debe ser del súper atrás porque van por fecha. Entonces este del 2907 corresponde a 1904. Yo he visto de los años 50 tal vez que van en una numeración más alta. Entonces, yendo al grano, toman la boleta, yo acá indiqué, miren, este es del 15.253. Esta la tomé la última vez que fui, el 2 de octubre pasado, hace un mes atrás prácticamente. Y eso era del año 50, creo, no me acuerdo. Entonces uno va adentro y después de haber visto el índice le pasan este otro papel, donde uno indica la fecha, ahora yo puse mi nombre, fondo, que es un conjunto de archivos, el del Ministerio del Interior, y pongo el número del volumen donde está. En el caso del ejemplo anterior pongo el 2900 y tanto que era, si se acuerdan. Entonces, nada más. Después cuando yo reviso, ahí pide la firma y el... Cuando yo empiezo a revisar entonces el archivo, tengo que buscar el decreto. Si el decreto dice decreto 100, puede que en ese volumen un decreto contenga más de un nombre. Eso lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. O puede que haya un decreto que sea para un general de carabineros, otro decreto para hacer la compra de tal cosa, y otro decreto donde ahí vienen los expedientes. Esto es lo más fantástico que a mí me ha pasado, la verdad. Y fue encontrar al fin datos de extranjeros. ¿Qué es lo que generalmente tienen estos expedientes que uno encuentra? Como pueden ver acá, una solicitud de nacionalización, que es una carta dirigida al ministro o al presidente, ahí no lo tengo claro, mátenme que no lo he leído mucho. Certificado de antecedentes y de impuestos internos. El certificado de antecedentes, hasta los años 80 creo que es cuando el gabinete de identificación pasa a mano del registro civil, o de los 70 creo, no estoy seguro, se incluía una foto en el certificado de antecedentes. ¿Alguien tuvo un certificado de antecedentes con foto acá que levante la mano? No, disculpa, ya. Yo creo que varios. La cosa es que es muy antiguo eso, es como hace 30 años o 40. Entonces, ¿qué tiene importante esto? Que le podemos ver la cara al antepasado. A mí me ha dado mucha alegría que hay gente del extranjero que me pide consultar por ellos estos archivos y le pueden ver el rostro joven a su padre, que no tenía foto. Entonces podemos acceder a fotos.
una ficha dactiloscópica, que son las huellas, y una ficha del juzgado, y una ficha misma del juzgado del crimen para decir que no tenían antecedentes, que son todo para probar la dignidad finalmente de que es plausible. Ahí hay un certificado de antecedentes que eran los que yo les comentaba, que es un certificado que incluye fotos. Ahí hay fotos de todo un grupo familiar. Imaginen a alguien que desciende esto y ve eso y ni se lo imagina. Este es un pasaporte muy genial que es del 27 de noviembre del año 39. Y esta niñita, yo lo descubrí por casualidad, me llamó la atención por los símbolos de nazis que tiene. Entonces busqué el nombre de ella en Google y me salía como una de las personas que escapó del Holocausto. Entonces apareció ella, niñita, pero ella postuló la nacionalidad siendo una señora como de 50 años, entonces está esta foto de ella siendo niña y está la foto ya grande cuando postula. Acá hay el pasaporte de España, ese es el pasaporte de la niñita que escapó como por un pelo, y ahí uno ve los detalles. Y ahí está la señora más adulta, ahí ya postuló esa a la nacionalidad. Y esto es algo que se ve antes de esa década de los 20 o 30, que es cuando se exigen estos mayores detalles. Lo único que hay, por ejemplo, de esta persona, que se llama Patricio Morris, es esto. Y esto no estaba en el Archivo Nacional de la Administración, que es donde yo les digo. O sea, yo lo encontré en el índice, que es el archivo de Excel que les comentaba, pero yo, para ver el detalle, el decreto tuve que ir, que es el decreto 872, dice, del año 1897. Esto no estaba en el archivo de la administración, estaba en el mismo archivo nacional, pero en el histórico que está en Miraflores 50, ahí al frente de Santa Lucía. Ahí pueden ver un ejemplo de un volumen ahí de cerca la etiqueta, es el 2224. Y acá vean, este es un decreto de un montón de personas de Chillán que son parte de la colonia española. Esto se ve así de borroso, porque está escrito en un papel mantequilla, entonces se veía así, no es que esté desenfocada la cámara. Cosa Vaso lo dice, acá está Vallejo, Félix Martínez Boja, los Díaz Corderos de la Mercería Madrid, etc. Juan Olalde, que es de la sombrería Chillán cuando pidió la nacionalidad. Entonces, como ven, en un solo decreto, mucha gente pedía. Entonces, este es el decreto 675 del año 59, que pidieron la nacionalidad. Esto en particular se equivocaron y pidieron la nacionalidad y ellos querían permanencia nomás. Entonces, después hubo unas modificaciones, eso es algo ya de mayor detalle. Pero, como ven, en un solo decreto está eso. Entonces, uno puede ver que hay carpetas, por lo menos 10 hojas, 10 de estas cosas por cada uno de ellos. Entonces termina eso y de ahí uno ve una carta, no sé, al ministro del Interior, pidiendo cualquier cosa. Entonces tenemos que entender cómo funcionan los archivos de esta manera. Y eso es todo. No sé si tienen alguna... Bien. pregunta.